Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a su programa Ni Más Ni Menos. Este es un concepto de comunicación que hemos concebido con el objeto de compartir con ustedes las informaciones y los comentarios sobre los hechos y acontecimientos que por su importancia trascienden e impactan la vida de los dominicanos, residan estos donde residan. Yo soy Arturo Méndez Zarzuela, productor de este espacio, y les invito para que me acompañen por los próximos 55 minutos, esperando que se mantengan ahí, ya que es un programa que puede ser compartido en familia, con niños, niñas, adultos, mayores, con todos. No decimos palabras soeces fuera del vocabulario normal que usamos los dominicanos, ni presentamos imágenes grotescas. Debo recordarle además que por este es su canal 58 que nos transmitimos, pero también a través de nuestras redes sociales. Y si no puede verlo en directo, puede verlo en diferido a través de nuestro canal de YouTube, programa Ni Más Ni Menos. Ahí pone la fecha, el día que le interesa ver, que realizamos este programa de lunes a viernes, y estará sin edición y sin comerciales. Puede darle a seguir, a me gusta, a la campanita, y recibirá la notificación cada vez que colguemos el programa. Miren, en una información de último minuto, el país, o sea, la República Dominicana, decidió pedirle a 9 diplomáticos cubanos que abandonaran el país con su familia. En un escueto comunicado publicado al mediodía de hoy por la embajada, la Cancillería Dominicana, se hace reseñar que 9 diplomáticos cubanos fueron solicitados, se les solicitó que debían abandonar el país durante 7 días. Pero se dice la información además que los 7 días se vencen el 16, o sea, el próximo domingo, dentro de 4 días. Esto quiere decir que prácticamente fue el domingo o el lunes que se le pidió que abandonaran el país. El comunicado de la Cancillería no da las motivaciones por lo que le pide a estos diplomáticos que abandonen el territorio dominicano, y sino que atribuyen a una decisión del Estado Dominicano facultado por todas las convenciones internacionales y el derecho diplomático que tiene la República Dominicana de permitir en suelo dominicano a quien considere de sus afectos. Deberá, quizás en el día de hoy no, pero mañana o más adelante deberán darse las razones condignas para tomar tal decisión. Yo particularmente pienso que esto responde a un interés de la embajada norteamericana, que ha decidido meter todo tipo de presión ante el gobierno cubano para lograr que derrocar el gobierno de Cuba. Bueno, en otra información, señores, ha habido una campaña, y Estados Unidos no escapa a ello, contra las vacunas. Los pediatras dominicanos insisten en la necesidad de mantener el esquema de vacunación. La Sociedad Dominicana de Pediatría manifestó ayer que, aunque respeta las decisiones de otros países respecto a sus esquemas de vacunación, mantiene su respaldo firme e irrestricto a los lineamientos de la vacunación en el país emitidos por la Dirección de Inmunoprevención, y es que por vacunas del Ministerio de Salud Pública deben mantenerse. El gremio explicó que las recomendaciones de vacunación en el país se fundamentan en evidencia científica de mayor rigor establecida por los comités de expertos internacionales y locales, y corresponden a la realidad epidemiológica, las necesidades sanitarias de la población infantil dominicana. La sociedad respondió así a las declaraciones de la Embajada de los Estados Unidos en el país, que propone revisar el esquema de vacunación infantil, además de estudiar la relación entre químicos y autismo.
Aunque aseguran que respetan los protocolos de cada país, los galenos sostuvieron que las políticas de inmunización varían según el perfil epidemiológico de cada nación. Miren, en los tiempos en que nació una gran parte de la población dominicana, entre ellos quien se dirige a ustedes, las enfermedades infectocontagiosas, las enfermedades inclusive como el poliomielitis, era muy común y corriente. De hecho, el sarampión, la tosferina, la difteria, todas esas enfermedades que en determinados renglones o estamentos de la sociedad son lapidarias, me refiero a que prácticamente son pena de muerte. No padecimos graves síntomas de ellas, la viruela, la varicela, por las vacunas. Las vacunas han sido a través del tiempo prácticamente las solucionadoras de los problemas epidemiológicos en la República Dominicana y el mundo. Hay sectores, por ejemplo, que se plantearon que las vacunas eran dañinas, sobre todo con el asunto del COVID-19. Y esto ha sido avalado por Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump, porque el encargado del Departamento de Salud Pública, un señor de la familia Kennedy, no cree en vacunas. Parece que recordemos que hay religiones que prohíben vacunarse a sus miembros. Y al parecer, digo yo, buscándole una motivación, porque no existe una razón científica valedera que lleve a pensar a usted que por un temor de que algún niño o niña pueda ser afectado con el síndrome del espectro autista, usted va a permitir que le dé, por ejemplo, una poliomielitis que lo va a lisiar de por vida. Y cuando usted no se vacuna con las vacunas normales desde que nace la criatura hasta cierta edad que se mantienen las vacunas, usted se corre el riesgo de muchísimas enfermedades. Ojalá que no nos volvamos locos con esto y que esos mensajes que nos llegan desde Estados Unidos no sean tan, tan tajantes, que a veces quieren hasta obligar a nuestros países a tomar decisiones que necesariamente ellos no comparten. Y viniendo una información también de los Estados Unidos de Norteamérica, dice que la Corte Suprema de los Estados Unidos mantiene la ciudadanía por nacimiento en ese gran país del norte. Y es que la Corte Suprema de los Estados Unidos consideró en el día de ayer ilegal la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para limitar la ciudadanía de personas nacidas en territorio estadounidense como hijos de padres indocumentados o con visados temporales, un derecho que la Corte Suprema de los Estados Unidos considera sagrado y consagrado en la Constitución. El dictamen reconoce que los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están sujetos a la jurisdicción por lo que son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la 14ª enmienda. Esta 14ª enmienda de los Estados Unidos tiene como fundamento, como base legal, establece que todo ser humano que nazca en territorio dominicano, no importa el estatus legal de los padres, es ciudadano norteamericano por ius solis, o sea, por el derecho al suelo. Usted nació en los Estados Unidos de Norteamérica, usted tiene derecho a la ciudadanía sin importar en las condiciones que esté, y esta decisión
hubiera podido de ser en forma contraria. Y mire que esta decisión pasó con un voto a favor, porque de 9 jueces presentes, 5 votaron en contra de prohibir esta enmienda, de anular esta 14ª enmienda, y 4 votaron a favor. O sea, a favor de que se mantuviera la restricción que planteaba Donald Trump de negar la ciudadanía por nacimiento. Muchos dominicanos, miles de dominicanos han nacido en Estados Unidos y hoy disfrutan de la ciudadanía norteamericana siendo hijos de ilegales dominicanos en Estados Unidos o de personas en tránsito prácticamente. Esta 14ª enmienda tiene sus excepciones, naturalmente, como la tiene todas las leyes, y es que hay restricciones, por ejemplo, para hijos de diplomáticos. Un cónsul dominicano que está radicado en Estados Unidos o una cónsul y da a luz una criatura estando en territorio norteamericano en condiciones de diplomático, ese hijo es dominicano. O sea, y si es de embajadores o diplomáticos mexicanos o de donde fueran, son naturales de su país, porque esto lo establece la misma ley. En otra información, mire, el señor Santiago Matías, quien se acuñó el nombre de Alofoque, ha estado en la palestra últimamente, independientemente de que tiene una gran plataforma que lo proyecta prácticamente en Estados Unidos, en Europa y gran parte de los dominicanos, que le ha acogido con que él puede ser presidente del país y está hablando de formar un partido político que recibiría por nombre Dominicanos Primero. Fue invitado presumiblemente por la Universidad del Caribe, Unicaribe, en la República Dominicana, en la capital dominicana, para una supuesta conferencia, para un conversatorio, válgame Dios, en esta universidad. Unicaribe informó la suspensión del conversatorio con el comunicador y empresario Santiago Matías, actividad que había sido divulgada recientemente entre la comunidad estudiantil. A través de una comunicación dirigida a sus estudiantes, la institución confirmó a los medios que el encuentro, que había generado expectativas entre los universitarios, no se efectuaría la fecha prevista. Hasta el momento tampoco se ha dicho que se efectuaría en otra oportunidad, pero tampoco se ha informado las razones por las cuales fue suspendido. La suspensión del conversatorio existe, es una realidad y no hay forma. Al ser cuestionado, el señor Santiago Matías Alofoque dijo que la clase política dominicana, o sea, los partidos políticos, le temen a él como el diablo a la cruz, y que esto provocó que presionaran a la universidad para que no accediera a presentarlo. Y yo me pregunto, ¿cuáles son los aportes que le puede hacer al estudiantado dominicano, a la universidad dominicana, sea cual sea esta, el señor Santiago Matías? Todos sabemos y conocemos el vocabulario de ese señor. RTP, MMG, y de ahí para allá. Y yo no entiendo, partiendo de qué criterio Unicaribe invitó originalmente al señor Santiago Matías, cuando se supone que a las universidades deben asistir como conferencistas o como interlocutores válidos personas que pueden hacer aportes científicos a los estudiantes de esas universidades. Y se dice que fueron los propios estudiantes, y esto está en la prensa, quienes desestimaron esta posibilidad de que él asistiera. Vamos a esperar
y solamente decir que Dios nos agarre bien confesados con estos parámetros. Vamos a nuestra primera pausa y en breve continuamos con mucho más del contenido de este su programa, Ni Más Ni Menos. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Miren, el periódico Diario Libre ha publicado desde hace un par de días, con insistencia, unos gastos en que ha incurrido la Junta Central Electoral a través de unos viajes que propicia a miembros del Pleno de la Junta Central Electoral. Y se habla de que la Junta Central Electoral propició la participación de los miembros titulares de la Junta Central de esta entidad, Iraida Fernández y Samir Chami Isa, en el Cybersecurity Summer Bootcamp celebrado en León, España. Esta representación fue para la institución, tuvo un costo de $33,294.27, solamente en viáticos y boletos aéreos, equivalente a $832 por cada uno, por cada hora de docencia del programa al que asistieron ambos funcionarios. Fernando, estas dos personas estuvieron en España del 12 de julio al 26 de julio de 2025, periodo en el cual la Junta Central Electoral reconoció 15 días de viáticos a cada miembro. Lo que llama la atención de todo esto es que el periódico Diario Libre, que hace estas denuncias, la hace luego de que la Junta Central Electoral decidiera prohibir en un error magnífico, grandilocuente, de la Junta Central Electoral la publicación de encuestas bajo el supuesto de que ellos elaboraron un protocolo, entiéndase, un reglamento de aplicación para la publicación de encuestas de tipo político en la República Dominicana, cuando la ley establece que esta prohibición debe ejecutarse solamente 8 días antes del proceso electoral, o sea, del día de elecciones de 2028. Si las elecciones son el 28 de mayo, por ejemplo, del día 20 al 28 no se pueden publicar encuestas. Pero la Junta Central Electoral se arrogó facultades que no tiene, porque la Junta Central Electoral no hace ley. Y un reglamento, ni siquiera un decreto del presidente, puede atribuirse mayor fortaleza que una ley votada por el Congreso, debidamente constituido y promulgada por el Ejecutivo, como lo establece la Constitución de la República. A veces los intereses pesan más que cualquier arma, no solamente periodística, sino comunicacional en sentido general, pueda pesar. Es verdad que la Junta Central Electoral debe cumplir requisitos para, no solamente para proteger el patrimonio propio, para proteger los recursos que se ponen que se asignan en su presupuesto para las labores que debe desempeñar, sino que debe propiciar también que estos sean bien utilizados. Y yo me pregunto, este viaje que se hizo a España, se supone que para lograr una formación en algo tan determinante como la ciberseguridad que debe recibir toda documentación que emite la Junta Central Electoral, que es la única con calidad para emitir las actas del registro civil, entiéndase, el acta de nacimiento, el acta de matrimonio y el acta de defunción. Estas son las 3 actas del registro civil. Pero además
emitir la documentación de la cédula de identidad y electoral, que desde hace un tiempo a esta parte y por ley establece la Constitución que ya los niños nacen con un número de cédula. Cuando usted coge y registra el nacimiento de un niño en la Junta Central Electoral, se le asigna un número de cédula que se le otorgará el plástico cuando cumpla 16 años si usted lo requiere, o en su mayoría de edad. Por ejemplo, si usted tiene un niño que nace hoy, ya ese niño tiene normalmente como un 402, que son los números que de la nueva normativa. Ya hay mayores de edad que tienen cédula 402, 402 y 702. Pero debemos tener claro a veces qué intereses mueven a determinados sectores para hacer denuncias que pudieran ser, pueden desprestigiar, pueden prestigiar, pueden informar, pero también pueden desinformar. Y la Junta Central Electoral, no vamos a decir que se buscó eso, sino que le están sacando esa quiquilla porque Diario Libre fue uno de los que fue amenazado cuando hizo la publicación aquella de la encuesta Gallup Diario Libre. Posteriormente, ACD Media publicó unas encuestas, Gallup publica, ahora el Centro Económico del Cibao, que ya se habla de que, y la Junta Central Electoral realmente solicitó que se intimara o intimó a Dani Alcántara por su publicación en ACD Media. Se dice que lo propio hizo con el señor Aguilera por la publicación que hizo la Gallup, que hizo su encuestadora recientemente. Y a veces tú piensas, la prensa, recordemos que Diario Libre es propiedad de un grupo empresarial muy poderoso en la República Dominicana. Y yo me pregunto, ¿conviene a los grupos de poder más que a los humanos, nosotros los que no tenemos nada, que el país se deteriore? Que los instrumentos que tiene el Estado Dominicano con que cuenta para los diferentes procesos y procedimientos, sobre todo algo tan esencial como la dotación de documentos de identidad o la celebración de los procesos electorales, puede que se ponga en duda la credibilidad de una institución como esta? Yo pienso que no. Si bien es cierto, es atinente, reitero, pedirle a la Junta Central Electoral que cuide los fondos puestos a su resguardo para realizar las labores que establece la Constitución de la República que ella debe realizar, no es menos cierto que debemos ser cuidadosos en el momento de cuestionar las acciones de ellos, porque no convenga a intereses particulares o de grupos, y mucho menos a sectores económicamente poderosos. Ojalá que tomemos esto en cuenta a la hora de tomar algunos juicios que pudieran ser de valor, pero pudieran ser desvalorizantes también. Bueno, mire, el juicio que está previsto para seguirse a Hugo Veras y compartes en el caso del Intran, estaba previsto a celebrarse en el día de ayer, y por H o por R, porque no asistieron algunos testigos, no pudo empezar. A las 9 de la mañana estaba supuesto a realizarse la primera vista ante el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, el juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, Hugo Veras, el empresario José Ángel Gómez Canaán, alias Jochi Gómez, y los demás imputados en el denominado caso Camaleón. Pero sucede que no se presentaron algunos testigos, sobre todo tan importantes como exdirectores del Intran y como el encargado de compras y contrataciones, por lo que el tribunal ordenó llevar por la fuerza a testigos ausentes en el juicio
contra Hugo Veras y Jochi Gómez. Y es que el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional dictó orden de conducencia para los testigos que no comparecieron ante el juicio de fondo al exdirector de Intran, Hugo Veras, y el empresario Jochi Gómez, y estos acusados de presunta estafa al Estado Dominicano y contra la red semafórica. El tribunal citó a todos para este martes y los testigos que propusieron para el juicio del Ministerio Público los abogados de los imputados contra los exdirectores, por ejemplo, Milton Morrison, Rafael Arias, así como el director de contrataciones públicas, Carlos Pimentel. ¿Y qué pasa con esto? Miren, esta situación se da porque somos muy buenos a veces acusando, excelentemente buenos. El director de compras y contrataciones dijo que no fue porque él tenía una actividad que realizar en su oficina. No fue por eso. Y el otro tenía una cita médica. Y el otro tenía... O sea, a la hora... eso se fijó un día, hace meses que se fijó para empezar un día. Pero ellos ese mismo día tuvieron situaciones. Porque una cosa es declarar contra una persona, pudiera ser compelido por el Ministerio Público o por lo que usted pudiera inventarse o no inventarse, yo no sé de lo que se diga. Y otra cosa es verse en un careo con abogados tan chismosos como el doctor Balcácer. Y lo lamentable es que se van perdiendo en el tiempo y se va perdiendo tiempo en hechos tan importantes como esto, de miles de millones de fraude cometidos por miles de millones de pesos, y después resulta que no se puede ver el fondo del asunto y que se pide la declaratoria de extinción penal porque el tiempo que establece el Código Penal, sobre todo en casos complejos, el Código Procesal Penal es de 4 años máximo. Pero son 4 años máximos para concluir el proceso en la Suprema Corte de Justicia, luego de apelación a la Corte y a la Suprema Corte. O sea, que esto es lo lamentable de todo esto. Y en otro orden, el caso de Jean Alain Rodríguez sigue viento en popa y a toda vela. Jean Alain insiste en que su caso debe ser desestimado porque realmente los plazos se vencieron. Jenny Berenice dijo que hay mérito para condenarlo en cualquier parte del mundo y donde quiera, pero penosa y lamentablemente este caso, que estaba previsto para conocerse, para darse la decisión del tribunal en el día de ayer, a las 9 de la mañana se anunció, posteriormente se anunció para las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde de nuevo se dice que no va a ser ese día a las 3 de la tarde, sino que será el lunes a las 9 de la mañana. Y yo me pregunto, ¿qué tiempo hace que se puso como fecha límite el día 11 de agosto para a las 9 de la mañana para dar la decisión final sobre el caso de si se va a juicio de fondo o si se declara la extinción del proceso penal en contra de Jean Alain? Porque si la tenían lista para las 9 de la mañana, o si no la tenían lista para las 9, entendieron que con 6 horas más sí la tenían lista, y puso como plazo la jueza para las 3 de la tarde. ¿Por qué a las 3 de la tarde dice que no, que es el lunes? ¿Es que acaso ha habido presión de una u otra parte para que
se varíe cualquier decisión que haya tomado, sea a favor o en contra de la decisión del tribunal. Eso deja muchas dudas. Y los jueces tienen que saber en este país que cualquier decisión que tomen tiene que estar fundamentada mucho más allá de cualquier duda razonable. Y cualquiera que sospeche de que se cambió la decisión que en principio tenía para tomarla, tiene razón en dudar. Cualquier persona puede dudar. Pero vamos a esperar. Vamos a esperar que esto realmente se tome la decisión que fuere, independientemente de lo que uno piense que debe suceder, en buen derecho, que sea lo que decidan los jueces y que este caso de una vez y por siempre culmine. Con esto vamos a nuestro segundo bloque de comerciales. En breve continuamos, no le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Miren, en el día de ayer se dio a conocer que la Procuraduría General de la República, entiéndase en su rol de persecutora de los fondos, de los fraudes cometidos a los fondos públicos, o sea, el PEPCA, pidió 4 meses más para acusar a Santiago Jacín y otros 9 imputados en el caso Senasa. Este Ministerio Público solicitó al juzgado de instrucción a cargo del control de las investigaciones una prórroga de 4 meses para presentar la acusación formal contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud Senasa, Santiago Jacín, y otros 9 imputados. La solicitud fue depositada ante la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, Kenia Romero, quien deberá remitir la solicitud a David Timoteo Peguero del 7º Juzgado de la Instrucción de esa jurisdicción, quien deberá notificar a la defensa de los imputados, a los abogados que representan al Estado y fijar audiencia para conocer la petición. ¿Qué sucede con esto? El caso, o como prácticamente todos los casos que ha imputado el Ministerio Público por corrupción, llevan la solicitud de casos complejos. Casos complejos por la multiplicidad de participantes, pero además por la importancia que tiene el hecho y las investigaciones que deben hacerse. 8 meses que se empezó la investigación de este caso, se piden 4 meses más. Sería 1 año para presentar acusación, pero naturalmente en este procedimiento, por ejemplo, el ministerio, el juzgado de la instrucción tiene 15 días para responder si acepta la petición y asignar tribunal. Bueno, ¿qué sucede con estos casos? Que se va alargando en el tiempo, y se va alargando en el tiempo los procesos, y vemos como el tema que tocábamos anteriormente, el de Jean Alain Rodríguez, que va para 6 años, que se hizo la primera notificación, o sea, la primera restricción que se le tomó cuando se le apió de un avión en noviembre de 2020, que iba para Francia. Supuestamente no se sabía que estaba siendo investigado, pero se le apió de un avión para que no viajara. Entonces se le impidió abordar un avión por una notificación. Desde ahí empieza a calcularse el tiempo. ¿Y qué sucede con esto? En este caso, por ejemplo, donde hay tanto, el Ministerio Público siempre dice que ese carro está blindado, que todo está prácticamente decidido porque las pruebas están a raudales
y sin embargo no son capaces de acumular pruebas para presentarlas en un periodo de 8 meses o un año. ¿Qué sucede con esto? Y viene a llamar la atención unas declaraciones que da el procurador encargado del PEPCA, Wilson Camacho, quien en un conversatorio declara lo siguiente, y es que el señor Wilson Camacho dice que el Ministerio Público tiene una inmensa cantidad de pesquisas que ha realizado en torno al presunto fraude cometido a través del Seguro Nacional de Salud, SENASA, al informar que un equipo especializado se encuentra inmerso en el exhaustivo análisis de 16.800 cajas. Óigame usted, el problema del caso Jean Alain viene porque se le ocurrió hacer una acusación contentiva de 12.000 páginas. Sucede que aquí hay un exhaustivo análisis de 16.800 cajas de documentos resultantes de recientes allanamientos, dice Wilson Camacho. Al detallar el alcance operativo de las investigaciones, el procurador adjunto explicó que el SENASA, como Seguro Nacional de Salud, fue golpeado por 3 estructuras y advirtió que los nuevos hallazgos pudieran implicar un SENASA .2, 2.0, perdón. Esto hace mucho que Wilson Camacho anunció que venía un SENASA 2.0 y ahora dice que pudiera implicar un SENASA 2.0 e incluso un SENASA 3.0. Un allanamiento que nosotros hicimos produjo unas cajas de 16.800 documentos que el Ministerio Público analiza en este momento con el objetivo prioritario de identificar a todos los involucrados en las redes criminales que defraudaron la institución gubernamental. No es verdad, no es verdad que si esos documentos, 16.800 cajas con documentos, mire, el peso está devaluado y hasta 16.800 pesos son muchos. Oiga, 16.800 cajas de documentos le cogen 2 años a este Ministerio Público para investigarlo y producir a través de las posibles pruebas que encuentren, producir objetos a cargo en un expediente que pueda ser dilucidado en un tiempo prudente y que no se le ocurra jamás la idea, la brillante idea de hacer una acusación en un expediente con 12.000 páginas, ni con 5.000 ni con 6.000. Señores, a Donald Trump lo acusaron de 137 cargos y el expediente tenía 63 páginas. Acusado de 137 cargos. Un documento de un expediente de 63 páginas y fue. De esos documentos, lo que importan realmente son las pruebas, pero además, si es verdad lo que dijo el que brillantemente colaboró con el Ministerio Público y que está en su casa, que fue el que se lo robó casi todo, y ser el operativo, y dijo que le dio miles de millones de pesos en funda, con eso ya simplemente tienen motivos para dar las sanciones que deban de dar. Tan sencillo como eso. Vamos a esperar y ojalá que todo esto tenga un final feliz. La verdad, es la verdad. En otra información,
El Banco Central reveló que ha comprado 415 millones en divisas este año y que no ha ido al mercado spot a vender. El Banco Central tiene por ley la capacidad de ir a los mercados de divisas cuando lo entienda conveniente, ya sea para comprar o para vender divisas. Esto es, según la ley del Banco Central, se llama negocios de puertas abiertas del Banco Central, y reitero, donde el Banco Central tiene la calidad, naturalmente, concedida por ley, de ir a los mercados de divisas y comprar o vender divisas con el objeto de encarecer o no de devaluar, sino de que la moneda pierda. Mire, en este caso, la restricción tanto de la tasa de interés activa, la que usa como tasa preferencial el Banco Central y que ordena a los bancos comerciales, a las instituciones de intermediación financiera de prestar dinero, lo hace con el objeto de restringir la circulación de pesos. Por eso escuchamos muy común decir a la gente: no hay dinero en la calle. Y no es que no hay dinero porque la masa monetaria está en los bancos comerciales o está en las bóvedas del Banco Central. Hay dinero, lo que pasa es que no está en circulación porque hay una política restrictiva del Banco Central para lograr mantener controlada la inflación. El objeto de control de la moneda es el control de la inflación. La inflación estaba en un rango de 5,5% y ha ido disminuyendo de acuerdo a los datos del Banco Central, y este es el objeto por el cual el Banco Central ha ido a los mercados de divisas a mantenerlo. En un documento titulado La dinámica reciente del tipo de cambio y el esquema de metas de la inflación, la institución sostuvo que estas intervenciones que ha cometido el Banco Central en el mercado cambiario están principalmente a moderar los riesgos asociados con episodios de volatilidad excesiva y preservar la estabilidad financiera con el propósito de mantener la estabilidad cambiaria. Mire, la devaluación del peso, hay sectores que les beneficia. Cuando el dólar se encarece, les beneficia a los exportadores, a los remesadores, cuando el peso se toma valor. Si usted recibe $100 de Estados Unidos, por ejemplo, no es lo mismo que el dólar esté a 58,50 como está ahora, que esté a 65,50 como se estableció en el presupuesto, en el proyecto de ley de presupuestos y ley de gastos públicos. Porque ahí hay unos 700 pesos menos que usted va a recibir. Y eso, al igual, sucede. Y sucede lo contrario, por ejemplo, con los que tienen turismo, los operadores de turismo. Si un operador de turismo trae una determinada cantidad, usted viene como turista, trae $1,000. Si lo cambia, actualmente le dan 58,000 pesos, pero si lo cambia la tasa de la otra le dan 65. Usted tiene 7,000 pesos más que le dan para 2 días de hotel, por ejemplo. Así los remesadores de zona franca, las tiendas de zona franca, los exportadores, cuando exportan, reciben mucho más dinero cuando traen el dinero líquido, y así sucesivamente. Y esto tiene, de una forma u otra, beneficios para uno y perjuicios para otro. Yo entiendo que el Banco Central de la República Dominicana no podrá mantener por mucho tiempo esto, porque hay un constreñimiento de los procesos que se realizan a través de la comercialización. El peso es una mercancía y el dólar también, que se compra y que se vende, y hay un costo financiero que se paga por operaciones
y esto deberá realmente tomar el valor real que tiene la moneda, no en base a un constreñimiento que, aunque le conviene al gobierno porque tiene que pagar menos, buscar menos pesos a la hora de pagar, por ejemplo, los intereses y las moratorias de la deuda externa, no es menos cierto que hay mucho menos actividad comercial, mucho menos actividad financiera, y por ende el Estado recibe mucho menos dinero por impuestos que paga el operador de negocios al fisco. Pero con esto terminamos y es tema para ampliarlo en otro momento. Gracias por su compañía y les dejo en la grata compañía de Dalia Grullón y su programa Sin Rodeos con Dalia. Hasta mañana.